El tema 8 de su curso refiere a los teoremas de los triángulos, los cuales comprenden el teorema de semejantes y congruentes, el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras. A continuación vamos a comenzar con el teorema de congruencia. Dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, aunque su posición u orientación sean distintas. Criterios de congruencia. En el criterio LLL nos habla que si los lados del triángulo son exactamente iguales, este triángulo es congruente entre sí. Para el criterio LAL, si dos de los lados que forman un ángulo es congruente con los de otro triángulo, estos triángulos son congruentes. El siguiente criterio es el ALA. Este nos habla acerca de el lado que se forma entre dos ángulos. Si estos dos ángulos y ese lado son congruentes con los del otro triángulo, los triángulos son congruentes. Para el criterio LLA, si el lado más largo del triángulo junto con otro de sus lados y el ángulo que es opuesto al lado más largo son congruentes a los del otro triángulo, estos dos triángulos también son congruentes entre sí. Estos fueron los 4 criterios de congruencia. Ahora veremos los criterios para que los triángulos sean semejantes. Tenemos el criterio de semejanza de triángulos. Tenemos dos triángulos, los cuales pueden cambiar el tamaño y su orientación, pero la figura no nos está cambiando, sino que lo que cambia es la proporción de cada uno de ellos. El primer criterio que vamos a ver es el AAA. Esto nos indica que si dos triángulos tienen sus tres ángulos correspondientes congruentes, entonces los dos triángulos son semejantes. Tenemos el siguiente criterio que es el LAL. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo congruente comprendido entre dos lados proporcionales. Por último tenemos el criterio de LLL. Si los lados correspondientes de los triángulos son proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes. Continuaremos con el teorema de Tales. Ahora veremos semejanzas de triángulos por el teorema de Tales. Este nos dice que si varias rectas paralelas cortan a dos lados transversales, los segmentos que resultan son proporcionales. Por lo tanto, si el segmento de recta D y E es paralela al segmento de recta A y C, los triángulos ABC y DBE son semejantes. En otro ejemplo, toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo determina un triángulo semejante al triángulo dado. Esto significa que cada uno de los triángulos que resultan a trazar las rectas BB' y CC' son semejantes al primer triángulo o A'A. Las aplicaciones de este teorema son para calcular distancias desconocidas. Por ejemplo, si queremos saber la altura del edificio D y A está representado como tu altura, puedes medir las sombras que se proyectan en el piso. Puedes aplicar una regla de 3 básica para encontrar la altura del edificio D. Dándole valores, si tu altura es de 1.7 metros y la sombra que generas es de 0.5 metros, la sombra del edificio es de 3.8 metros, tu altura A es proporcional a la altura del edificio D y tu sombra B es proporcional a la sombra del edificio C. Por lo tanto, aplicando la regla de 3 simple, la altura de D es el resultado del producto de A por C dividido entre B. Por lo tanto, 1.7 por 3.8
dividido entre 0.5 nos dan como resultado 12.92. La altura del edificio son 12.92 metros. Ahora hablaremos del teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo con sus catetos A y B y la hipotenusa C. El teorema de Pitágoras nos indica que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Vamos a comprobar esto. Le damos el valor de A, 4, B, 3 y a C le damos el valor de 5. Nos está indicando que el cuadrado de A, utilizamos esta figura geométrica y sacamos el área de ese cuadrado, que es 4 por 4, nos da 16. Posteriormente vemos que el cuadrado del lado B es 3 por 3, nos está dando un área de 9. Y tenemos que comprobar que el valor de C al cuadrado es 5 por 5, nos da 25. Con esta información, si sustituimos el teorema de Pitágoras, tenemos lo siguiente. El cuadrado de A nos da 16, el cuadrado de B nos da 9. Por lo tanto, 16 más 9 son 25. Y tenemos que el cuadrado de C es 5 por 5, nos da 25. Y con esto se está cumpliendo la igualdad. El teorema de Pitágoras queda comprobado.